Muy bendecidos. ¿Sí? ¿Hoy pudieron desayunar, familia? ¿Sí? Hoy pudieron, cuando se despertaron, pudieron caminar, respirar. Sí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Como muchas veces cuando tenemos las cosas y las vivimos día a día, pues la verdad es que lo pasamos por alto, ¿no? Y hay tantas cosas por qué agradecer a Dios. Hoy también agradecer a Dios veo por ahí algunas visitas, amigos, personas que nos están visitando por primera, segunda vez, y es hermoso, ¿no? Creo que todos estamos aquí con un motivo. Hoy estamos aquí no por hacer religión, hoy estamos aquí porque reconocemos la necesidad que tenemos de nuestro Señor y Salvador. Hoy estamos aquí porque reconocemos que sin Él no podemos vivir, ¿no? Creo que el tiempo que llevamos de vida hasta el día de hoy, sean 18, 20, 25, 30, 50, 60 años los que tengamos, creo que hoy podemos entender que Dios es una necesidad en nuestra vida. Así que, pues muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra predicación de la palabra en la carta de Santiago. Y veíamos la semana pasada que Santiago nos hablaba de tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Que siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar, que Cristo sea nuestro centro de nuestra vida, que toda decisión que tomemos sea en base a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué no tengo que hablar? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Que podamos llevar una vida cristocéntrica. Y bueno, a través del ejemplo que Santiago nos ponía, a través del conocimiento de estas personas, de estos judíos cristianos a quien Santiago le escribía la carta, veíamos que estos hombres vivían una vida sin tomar en cuenta a Dios, sin considerarlo. Y aterrizándola a nosotros, hablamos de la ansiedad, ¿te acuerdas? Decíamos que la ansiedad se produce en el ser humano más que por una situación biológica, médica o química, que sí ocurre, pero más que por esto, la ansiedad se produce en el hombre por las consecuencias de nuestras malas decisiones, por las consecuencias y por no saber las emociones, no saber manejar las emociones cuando vienen esas consecuencias de tomar malas decisiones en la vida, por no considerar a Dios. De tal manera que si hay alguna situación química, biológica o médica en tu cuerpo, solamente son reactivos a las consecuencias de no considerar a Dios en tu vida. Es así como se produce el estrés y la ansiedad. Y es lo que veíamos a través de la carta de Santiago, las consecuencias por no considerar a Dios, por no pedirle guía y dirección en cada una de las cosas y decisiones que tomamos. Así que bueno, el día de hoy Santiago va a seguir trabajando en nuestra vida. Santiago va a hablar de un tema muy importante y va a continuar con la santificación posicional de estos hombres, con su santificación progresiva, de estos hombres a quien le escribe la carta, pero también a nosotros. Ahora, tal vez este término, si es la primera vez que lo escuchas, te lo explico. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, reconoces tus pecados, tus fallas, y pides a Cristo que venga a tu corazón, en ese momento tú ya eres santificado posicionalmente. Es decir, quiere decir que si ese día tú llegaras a morir, tú te vas al cielo. Porque tu posición como hijo de Dios, según Juan 1:12, ya está en el cielo. Pero mientras no pase eso, nosotros estamos aquí en esta tierra viviendo una santificación progresiva. No somos perfectos todavía, estamos en un proceso donde el Señor progresivamente nos está santificando. Eso es lo que hoy vivimos, una santificación progresiva. Entonces, Santiago y toda su carta nos ha estado hablando de toda esta práctica de vivir nuestra fe. Y hoy de lo que nos va a hablar es acerca de un tema muy importante, que es la avaricia y el amor al dinero. Por lo que, si estás anotando, el nombre de la predicación de hoy es las riquezas que corrompen el alma.
las riquezas que corrompen el alma. Y nuestro pasaje va a ser Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 6. Ya estamos terminando la carta, ya estamos en el último capítulo. Así que si me acompañas leyéndola y nos ponemos de pie, Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 6. En cuanto lo tengas. Así es. Dice Santiago en su capítulo 5, versículo del 1 al 6. Fíjate lo que dice. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y la plata está enmohecida y su humo testificará contra vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, fíjate lo que dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Vamos a orar. Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que hoy a través de tu palabra, Señor, seas tú ayudándonos, Señor, a reconocer nuestras faltas, nuestras fallas que aún tenemos, pero, Señor, que nos sigas dando ánimo, Señor, con tu palabra misma, para poder seguir renovando y cambiando nuestra alma. Te pedimos que hoy seas tú hablando a nuestro corazón, que cuando salgamos de aquí, Padre, nos llevemos convicciones para seguir transformando nuestro corazón, que tu Espíritu Santo en nosotros siga haciendo su obra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a sentarnos. Muy bien. En el mundo hay 4 tipos de personas. En el mundo hay 4 tipos de personas. Hay personas ricas, monetariamente hablando, pero pobres en espíritu. Hay personas pobres, monetariamente hablando, pero ricas en espíritu y en su relación con Dios. Y un tercer tipo de personas, hay personas ricas, monetariamente hablando, y ricas también en espíritu y también en su relación con Dios. Y un cuarto tipo de personas que a veces no pensamos. Hay personas pobres, monetariamente hablando, pero también pobres en espíritu y en su relación con Dios. De tal manera, mis hermanos, que la riqueza no necesariamente es un sinónimo de pobreza espiritual, ni la pobreza económica no necesariamente es un sinónimo de riqueza espiritual. Es una idea y un concepto que se nos ha metido, ¿no? Que el Señor vino a los pobres, sí, ciertamente, pero a los pobres de espíritu. Y a veces pensamos que los que son pobres, todos se van a ir al cielo porque son pobres. No necesariamente. Y pensamos que los que son ricos, todos se van a ir al infierno porque son ricos. Y también eso es una mentira. Así que Santiago hoy nos va a hacer un llamado a estos judíos cristianos, a los que le escribe la carta, a no solo considerar a Dios en sus planes, en sus vidas, sino también voltearse a ver a sí mismos y ver cómo están viviendo su vida. Porque estos hombres se habían enriquecido tanto, vivían cómodamente, tenían todo, que su corazón se había endurecido. Y Santiago también nos va a hacer voltear a vernos a nosotros mismos. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que tu corazón maneja la riqueza, la abundancia, el dinero? Y vamos a ver 3 exhortaciones que hace Santiago en este capítulo y 3 contrastes referente a estas exhortaciones. Por un lado vamos a ver estas 3 enseñanzas. Las riquezas son temporales, versículo del 1 al 3. Vamos a ver que las riquezas deben ser honestas y adquiridas íntegramente, versículo 4. Y vamos a ver una tercera enseñanza, el uso de las riquezas, versículos del 5 al 6. Así que, bueno, la primera exhortación que hace Santiago, la he titulado ahí, la ruina de los ricos es un tesoro corrompido. Vamos a leer del 1 al 3, dice así:
Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y mira, es increíble esta escena, esta pintura que nos plasma Santiago. Justamente dice que estos hombres habían acumulado tantas riquezas que sus ropas estaban ya comidas por polilla. Imagínate la escena, tal vez un closet lleno de ropas, vestidos, trajes, tal vez unas repisas llenas de zapatos, no lo sé. Y era tanto lo que acumulaban que ya hasta tenía moho. La ropa estaba comida por polilla. También Santiago nos habla de aquellos hombres que también a lo mejor tenían acumulado oro. Tal vez en ese entonces en monedas, plata, y que este oro también estaba lleno de moho. Y mira, y tú podrías pensar, bueno, sí, ¿no? Y imaginarte esta pintura que Santiago nos plasma y decir, bueno, pero pues aquellos ricos y millonarios, ¿no? No. ¿Cuántas veces nosotros no conocemos a personas que tienen ropa, tienen su closet lleno de vestidos, de playeras, de blusas, de pantalones, aún con etiquetas? Y ahí las tienen. ¿O cuántas veces hemos sabido de personas que usan su ropa solamente una o dos veces y la desechan o la tienen ahí guardada? Realmente esa es una realidad hoy en nuestra vida. Personas que también acumulan tesoros, propiedades, tantas cosas que las tienen ahí acumuladas y pueden ver incluso a un familiar, un amigo, un vecino pasando en necesidad y su corazón no se mueve a misericordia. ¿Por qué? Su corazón se ha endurecido. Y sabes, todo esto viene ¿por qué? Porque el mundo allá afuera es lo que nos dice. Y yo creo que aquí un poquito más a la mujer, ¿no? La mujer, y sabemos, ¿no? La mujer puede tener su closet lleno de ropa, todo el closet le pertenece a la mujer y solamente 3, 4 espacios para el hombre, ¿no? La mujer a lo mejor puede tener todas sus repisas llenas de zapatos y el hombre pues 2 o 3 zapatitos, ¿no? Nada más, las botas de trabajo, unos tenisillos ahí medio rotos, los zapatos para vestir, los pantalones para predicar y pues nada más, ¿no? Pero es una realidad, esto es lo que hoy se vive. Entonces, bueno, en este caso, Santiago hablaba de estos hombres que siendo ricos acumulaban tesoros y acumulaban dinero y propiedades. Y mira, familia, el hombre, el ser humano, ha atesorado tanto en su corazón y ha tenido tanto amor al dinero que entendemos que Dios no es que esté en contra del dinero o de que tú tengas propiedades o tengas riquezas. De lo que está en contra de Dios es al amor al dinero, el amor al dinero que tiene el ser humano. Y es por eso que justamente Santiago les decía en el versículo 1, vamos, dice, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vamos ahora, también lo vimos en el pasaje de la semana pasada, es una manera de decirles, vamos, despierten, ¿qué están haciendo con su vida? Dejen de pensar solamente en la vanidad y en las riquezas y lo que quieres obtener. Vamos ahora. Y les dice, aullad, porque no saben las miserias que os vendrán. Es decir, si siguen viviendo así, dice, han acumulado condenación para los días postreros, para el final de tus tiempos. ¿Por qué? Porque al final nada te vas a llevar. Nada te vas a llevar. Fíjate, una de las crisis más famosas y conocidas fue la crisis de la Gran Depresión en 1929. Esta crisis ocurrió en Estados Unidos y fue una de las crisis más grandes en toda la historia del mundo. La bolsa de valores en Nueva York cayó y muchas empresas que eran multimillonarias habían caído, se quedaron en bancarrota. Obviamente hubo mucho despido de empleados.
Muchos inversionistas se suicidaron porque habían perdido todo. Y tú piensas, ¿cómo es posible? Inversionistas, que era gente acomodada, con dinero, no creo que no tuvieran algo ahí guardado. No creo que no hubieran tenido propiedades para tal vez vender o hacer algo. Pero para ellos se les acabó el mundo, se acabó todo. Por eso Jesús decía, ¿no? Acompáñame ahí a Mateo 6:21, ese es el sermón del monte. Jesús dijo algo interesante que tiene que ver con esto que pasó en esa crisis, en esa gran depresión. Mateo capítulo 6, versículo 21. Fíjate lo que les dice Jesús. Dice, porque donde está vuestro tesoro, le dice a los hombres, allí estará también vuestro corazón. Por eso, cuando estas personas pierden sus riquezas, como ahí está su corazón, y entonces perdieron esas riquezas, ¿qué pasó? Pues pierden su corazón. Su corazón, hagan de cuenta que deja de latir porque ahí estaba su corazón, en las riquezas. Entonces, qué impresionante que un ser humano, al perder su riqueza, su vanidad, piense en el suicidio. Ahora contrastemos esta imagen. ¿Cuántas personas no hemos visto en el semáforo, en la ciudad o ahí en la calle, que no tienen más que la ropa que llevan y día a día siguen viviendo? Se sienten libres, no tienen nada que los atrape, que los ate. Si tienen para comer ese día, amén, y si no tienen para comer, no pasa nada, la gente sigue viviendo. Hay un hombre ahí cuando yo vivía en Querétaro, ahí en Candiles, hasta yo le decía a Free, oye, este hombre está bien fuerte. A veces traía solamente plásticos negros y se veía su abdomen y bien marcado, de verdad. Yo decía, oye, esas personas, o sea, bien marcado, ¿por qué? Porque pues quemaba la grasa, ¿no? De lo poco que comía. Pero te apuesto que hasta más sanos que nosotros. De verdad. Porque incluso el dejar de comer, el hacer un ayuno, por ejemplo, hoy está de moda el ayuno intermitente, ¿no? Te da sanidad, purifica tu cuerpo. Y te apuesto que esa persona está más sana que nosotros porque aparte tiene anticuerpos. Pero el mundo nos ha metido a través de la televisión y a través del mercadeo y a través de todo esto, que el que más come, mejor vive. O el que desayuna, come y cena, vive una vida saludable. Y no necesariamente. No necesariamente es así. Hemos sido adoctrinados por el mundo, familia. Entonces, es increíble, ¿no? Esto que nos habla Santiago acerca de estos hombres que se perdían en la vanidad y se perdían en la gula y se perdían en tantas cosas, en sus riquezas, que se olvidaban de lo verdaderamente importante. Y mira, aunque tú y yo no seamos ricos y millonarios, yo sé que muchas veces cuando escuchamos una predicación y escuchamos un juicio, una enseñanza o algo, lo primero que pensamos es, híjole, esta predicación le queda perfecto a fulanito, a sutanito. ¿Cómo no vino? No, hombre, esta le va a llegar. No, se la voy a mandar, ¿no? Siempre nos quitamos, ¿no?, del foco y decimos, no, pues es para él, ¿no? O para ella. Pero no, pensemos en esto, en nosotros. Para ponerte un ejemplo, ¿cómo estás tú viviendo tu trato con las riquezas, con el dinero, con la vanidad? ¿Cómo es que lo estás viviendo? A medida de tu riqueza, porque todos tenemos cierta riqueza y posesiones, siempre hay personas que tienen mucho menos que nosotros, siempre. Si tú estás acostumbrado a ver para arriba, pues obviamente siempre vas a encontrar a alguien más rico que tú. Pero si te acostumbras a ver para abajo, vas a ver que siempre estás bendecido y Dios te bendice. Hagámonos algunas preguntas. ¿Qué cosas estás acumulando el día de hoy? ¿Ropa, alhajas, zapatos, muebles, propiedades? ¿Qué riquezas estás acumulando el día de hoy? ¿De qué cosas están llenando de moho, de polilla en tu closet, en tus propiedades? Pregúntate otra cosa. ¿Qué cosas te cuesta trabajo desprenderte? ¿De qué cosas? ¿Qué cosas estás acumulando? Una pregunta más. ¿Cómo es que estás ofrendando a Dios?
a las cosas de Dios, a la obra de Dios. Porque mira, muchas veces el pensamiento que se nos viene es que bueno, yo ofrendo poquito porque pues es que yo gano bien poquito. Es que, mira, es que yo no tengo la posición que tiene el otro. Como te digo, siempre viendo al demás, ¿no? Pero ¿cómo estás ofrendando? Y no nada más en la iglesia, a lo mejor al vecino, al primo, al que te cruzas en el semáforo, aquella mujer tal vez abandonada que no tiene esposo y que está con sus hijos y que apenas tienen para comer. ¿Cómo reaccionas ante esa situación? Y es que, amigos, la avaricia no tiene condición económica. No es que la avaricia nada más existe en los ricos y en los millonarios. La avaricia existe en todos. Y mira, y Jesús nos dio un ejemplo increíble de cómo no ser avaricioso. Acompáñame ahí a Marcos, capítulo 12, versículo 42 al 44. Es una historia muy conocida. Marcos, capítulo 12, versículo 42, 44. De verdad, esta historia a mí me sorprende, me sorprendió y me sigue sorprendiendo cada día, ¿no? Porque es complicado, es complicado. Fíjate, es la historia de la viuda, dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos Jesús, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Híjole, es increíble, familia. ¿Cuántas veces no pensamos, por ejemplo, cuánto vamos a ofrendar? Y entonces estamos hasta contando, ¿no? Híjole, es que será, no será, pero es que mis cuentas, y empiezas a sacar, no, pero es que tengo que hacer esto, hacer el otro. Y sabes, eso es una falta de fe. Eso es falta de fe. Lo que estarías diciendo, Señor, es que tú no me vas a proveer lo suficiente, tengo que guardar. Es que, Señor, es que yo, siempre mirándote en ese sentido, ¿no? Ahí sí te miras, es que yo sí soy pobre, a diferencia de mis hermanos. Es que no, yo no tengo esto, yo no tengo el otro. Siempre lo vemos de esta manera. Entonces, esta viuda no lo vio así, dio todo lo que tenía. Y mira, familia, esta exhortación no es una exhortación como a veces se llega a hacer en las iglesias, ¿no? Que contratan a predicadores para hablarles del dinero y para que empiecen a dar todo lo que tienen. No, es una exhortación que va a tu corazón. Porque sabes, el que tú ofrendes, el que tú ayudes incluso a otras personas allá afuera que no sean de la iglesia, Dios lo ve. Dios lo ve. Y finalmente es tu relación personal con Dios. Aquí uno viene, se para y pone su ofrenda. Claro, a veces estamos acostumbrados a hacer lo que la religión tradicional hace, ¿no? Damos limosnas, ¿no? Yo la primera vez que pisé una iglesia cristiana, pues lo que yo hacía, daba limosnas. Cuando realmente mi madre, gracias a Dios, me hizo entender lo que era la ofrenda a Dios, bendecir a la obra o a otros con lo que Dios me ha bendecido, wow, entendí. Y sabes, Dios te prospera. Cuando de tu corazón das con un corazón alegre, Dios te prospera. ¿Por qué? Porque dice, ahí, en ese hombre, en esa mujer pondré mis riquezas. ¿Por qué? Porque esta es como una fuente. Yo doy a esa persona y esa persona da y multiplica. Es por eso que hay bendición, ¿no? Porque esa bendición no es para que te la vuelvas a quedar, es para que des, ¿no? A otros. Entonces, ¿qué primera enseñanza tenemos aquí? Las riquezas son temporales. Hoy tenemos algo y mañana no podemos tener nada. O hoy tenemos algo y mañana podemos seguir teniendo. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que el día que el Señor te llame a rendir cuentas, cuando estés en su presencia, nada te vas a llevar. Absolutamente nada. Ahí en 2 de Corintios, no lo busques, te lo leo, Pablo lo decía así, 2 de Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven,
porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, familia, nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en lo eterno, no en lo temporal. No acumular riquezas, vanidad, sino hacer tesoros en el cielo, como bendiciendo a otros. Esa es la manera en que vamos a hacer tesoros en el cielo, no acumulando riquezas. Y ahí te doy un punto más. Y también no solamente en lo económico, también cómo andas en tu tiempo, visitando al enfermo, llevando una palabra a alguien que lo necesita. Porque también esa es una riqueza, el tiempo de vida que nos da el Señor. Día a día, las horas. También eso tenemos que aprender a dar. La segunda exhortación que vemos ahí en el versículo 4, le he llamado el clamor de los obreros es la justicia ante Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4. Santiago les dice: he aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado, fíjate esto, en los oídos del Señor de los ejércitos. Aguas. No es que el Señor no escucha, no es que el Señor se hace la vista gorda. Dice que el clamor de estos hombres que estaban siendo abusados, había entrado a los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos, del Creador de Todopoderoso. El amor al dinero y la avaricia que te lleva a acumular es malo, lo vimos, ¿no? Pero aún más malo que esto es aquellos hombres que con malicia, que con maldad abusan de los trabajadores, que abusan de esa gente inocente que con esfuerzo van y trabajan y dejan a sus familias. Y estos hombres lo que estaban haciendo, dice que con engaños no les estaban pagando su jornal, su día. Y mira, esto aquí, al menos en Huimilpan y en las comunidades, no sé cómo sea aquí, pero es algo que se da mucho porque hay muchas tierras para siembra, ¿no? Yo he escuchado de personas que le pagan a chicos para ir a cuidar ganados, para ir a alimentar animalitos, para ir a sembrar, cosechar, etcétera, ¿no? Entonces, muy ad hoc, ¿no? Lo que vemos aquí con Santiago. Entonces, estos hombres se engañaban de tal manera que se enriquecían a costa de estos hombres. Ahora, tú podrías decir, bueno, espérame, Luis, es que, bueno, yo no tengo tierra, yo no siembro, yo nada. Ok, pero por ejemplo, muchas veces, ¿cuántas veces te han prestado dinero porque tienes una necesidad? Vas, pides dinero y te haces pato para pagar, ¿no? Y dices, ay, no le pago. Ay, no, pues sí, tienes para pagar. Sí, tengo, pero que me espere, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos esto? Es el mismo principio, ¿no? No pagamos lo que debemos. Empezamos a acumular el dinero y no pagamos lo que debemos. Pero fíjate, cuando haces esto que dice Santiago, estaban pecando y estaban pecando directamente contra la ley de Dios. Acompáñame ahí a Levítico 19:13, contra uno de los mandamientos del Señor. Levítico, ahí al principio de la Biblia, capítulo 19, versículo 13. Esta era una transgresión directa a la ley de Dios. Dice así la palabra: no oprimirás a tu prójimo, es un mandato. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjate qué increíble, ¿no? El Señor mismo lo sabía. Dice, no detengas el salario, no oprimas al pobre. Y mira, hay un libro, uno de los libros más antiguos, que es Job. Job se escribió 2000 años antes de Cristo. Es uno de los primeros libros de la Biblia. Si contamos desde que se escribió al día de hoy, estamos hablando de hace 4025 años que se escribió esto. Acompáñame a Job, capítulo 24, versículo 1 al 12, ahí adelantito de Levítico y antes de los Salmos. Job 24, del 1 al 12. Fíjate, desde hace 4000 años esto existía. Y desde hace 4000 años la gente
seguía actuando de la misma manera. ¿De qué nos habla esto? Del corazón podrido que tiene el ser humano, ¿no? Tenemos un corazón malo cuando estamos sin Cristo. Fíjate lo que dice 24, del 1 al 12, te lo voy a leer. Dice, puesto que son ocultos los tiempos al Todopoderoso, según dice Job de manera sarcástica, dice, porque los que le conocen no ven sus días, dice, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. Dice, el desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Es decir, vendían lo que no era de ellos. Dice, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho de los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, piensan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Y dice Job, pero Dios no atiende sus oraciones. Aquí lo que hace Job, ante la situación que él estaba pasando, él había perdido absolutamente todo y estaba un poco triste en su corazón. Y él pensaba que Dios no escuchaba las oraciones de aquellos afligidos. Y sabes, ese es un pensamiento que muchas veces tenemos nosotros. ¿Cuántas veces que a lo mejor pasamos necesidad y estamos orando a Dios y decimos, es que Dios no me escucha? ¿Cómo es posible que esté pasando esta situación, que yo esté sufriendo tal o cual cosa? Y aquellos hombres que tienen dinero y que tienen rico, pues están como si nada. O la persona que no me ha pagado lo que me debe y ha abusado de mí, y yo veo que Dios no hace nada, no escucha oraciones. Y es cierto, nos viene ese sentimiento, ¿por qué no paga lo que debe pagar esa persona? Y nos da ese sentimiento que tenía Job, que dice, pero Dios no atiende oración. Y sabes, esto no es así. Por eso Santiago ahí en el versículo 4 veíamos que dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios sí escucha, Dios sí atiende, pero sabes, tú déjaselo al Señor. Él está viendo hasta dónde va a llegar esa persona, hasta dónde va a llegar este tipo de personas. Él los está dejando. Y aún en su gracia y su misericordia los puede perdonar. Pero déjame decirte que lo que sembraron se lo van a tener que comer. Eso es una realidad. Y decía un predicador, los pecados ocultos en la tierra, aquello que haces al oculto que nadie se ve, son pecados panorámicos que se ponen en esas vistas panorámicas en la ciudad. Y son pecados panorámicos en el cielo. Aquí nosotros lo ocultamos, pero en el cielo es visible totalmente para Dios y Él lo ve. Y Pablo también dejaba una enseñanza respecto a esto. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, dice, no, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, Dios tarde o temprano va a pasar la factura. Es por eso, hermanos, que nosotros nos tenemos que poner a cuentas. Tenemos que ponernos a cuentas y si nosotros también debemos algo, si nosotros no le hemos pagado a alguien, si nosotros estamos viviendo de esta manera, pongámonos a cuentas con Dios. Me acuerdo ahorita, se me vino el nombre recuérdenme, de este personaje en la Biblia que encuentra a Jesús, que se sube a un árbol, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama? Zaqueo, ¿no? De ahí la palabra de saqueadores. Este hombre, Zaqueo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, el Señor lo redarguye de su pecado. ¿Y qué hace Zaqueo?
Se baja y el Señor conocía su corazón y le dice, Zaqueo, baja de ahí porque esta noche cenaremos en tu casa. Y entonces entra Zaqueo, el Señor a la casa de Zaqueo y le dice, Señor, devolveré todo lo que he hecho. Al cuádruple creo era. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Si nosotros hemos hecho esto, pongámonos a cuentas con Dios. Mira, por lo tanto, lo que aprendemos de esto es que las riquezas deben ser honestas y adquiridas íntegramente. Dios no está peleado con el dinero, pero sí con el amor al dinero y también con las ganancias injustas. También Dios está peleado con eso. Mira, vamos a ver 3 proverbios como enseñanza. Acompáñame a Proverbios 11, versículo 1. Vamos a ver ahí en Proverbios 3 versículos. Proverbios 11, versículo 1. Fíjate lo que dice el Señor. Dice, el peso falso es abominación a Jehová. Es decir, cuando tú vas y compras algo, o si tú tienes una tienda y vendes algo, y le metes estas pesas o estas cosas para dar menos producto, dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, o sea, íntegra, dice, le agrada. Es decir, tenemos que dar y vender lo que es. No podemos quedarnos con nada. Proverbios 13:11, ahí adelante, 2 capítulos adelante. Proverbios 13:11. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Es decir, aquellas riquezas que tú ganaste injustamente, aquellas riquezas que te hiciste engañosamente, van a disminuir en tu vida. Dice, pero si las ganaste con una mano laboriosa, aumentarán. Y Proverbios 16:18, un versículo muy conocido, Proverbios 16:8, dice, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Familia, lo que Dios te haya dado, lo que tú tengas, sea poco o sea mucho, pero si lo ganaste justa e íntegramente, eso va a ser de bendición a tu vida y Dios te va a prosperar. Y bueno, eso es lo que me encanta de la Biblia. Hoy podemos ver que no es un libro religioso, sino es un libro que te habla de cosas prácticas, de cómo ser un buen patrón, pero también te habla de cómo ser un buen obrero, un buen empleado. La Biblia tiene sabiduría, familia. Es por eso que el Señor le decía a Josué, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. Porque dice, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Familia, nosotros venimos a la iglesia no para ser religiosos, no para ganar la salvación, porque la salvación no se gana por obras. Nosotros venimos a la iglesia para ser transformados. Decía la vez pasada, para ser desadoctrinados, desentrenados. ¿Por qué? Porque el mundo te entrenó a vivir de cierta manera, ¿no? Por eso el dicho, el que no tranza, no avanza, ¿no? El mundo así te ha adoctrinado, te ha enseñado, pero en la iglesia venimos a desentrenarnos de todas esas cosas malas que aprendimos o que vimos tal vez en casa, ¿no? O que vimos con nuestros jefes o nuestros empleadores anteriores. A esto venimos, a desentrenarnos, ¿no? Y bueno, tercera exhortación y última. Dice, el juicio, le puse por título, el juicio contra la opresión serán sus deleites que los conducen a la perdición. El juicio contra la opresión serán los deleites que los conducen a la perdición. Esto hablando de los hombres ricos. Fíjate, versículo 5 dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, y habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Te lo va a leer en la traducción Nueva Traducción Viviente. Dice, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar
por el día de la matanza, para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Santiago reprocha a estos hombres su manera de vivir, una vida llena de lujos, donde habían satisfecho cada deseo mundano que se les ocurría, todo lo que les placía. Comían y bebían hasta engordarse. Tan es así que los compara como estos animales, ¿no? Dice, han engordado su corazón. Pero muchas veces también cuando hay avaricia, cuando no pensamos en los demás, no solamente engordamos el corazón, sino también engordamos nuestro estómago, ¿no? Y ese es un reflejo, familia. Un reflejo, familia, muchas veces, ¿no? Por ahí hay un comercial, ¿no? Que dice, tú eres lo que comes. Y sale el comercial, mujeres con una, ¿cómo se dice? Una donita, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos viviendo el manejo de nuestro dinero? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Dios nos ha permitido tal vez tener una propiedad, tener lujos, porque tú podrías decir, bueno, lujos es una casa así enorme, de esas como que hay acá en San Pedro, enormes, grandotas, con un terrenazo. No, hay lujos que nosotros tenemos y que el Señor nos da, que te digo, si los comparamos con el de abajo, vives con muchos lujos. Entonces, Santiago les reprocha esta manera de vivir. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Fíjate lo que dice ahí el versículo. El versículo 6 dice, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Esta palabra inocentes son aquellas personas, dice en el original, que son esas personas sin malicia. Tú te has encontrado con esas personas que de verdad son hermosas, hermosas que te creen todo lo que les dices, que son inocentes. No quiero decir sin pecado, Todos somos pecadores, lo dice la palabra, es cierto, ¿no? Pero hay personas que son inocentes, sin malicia, que tú le puedes decir cualquier cosa y te la creen. Que incluso cuando les quedas mal y no les pagas, no ves en su rostro que su rostro mude y sea un rostro agresivo, ¿no? Son personas que realmente son inocentes, sin malicia. Y dice Santiago que a estas personas las habían matado. Y se las han condenado y matando a personas inocentes que no ponían resistencia. Entonces, peor aún, ya el deberle a alguien, el no pagarle a alguien, en acumular riquezas, en hacer riquezas haciendo malas cosas, ya está mal, ¿no? Pero peor aún cuando se lo haces a gente inocente, gente que no tiene malicia. Y es por eso que Santiago les dice, ¿no? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Cuando tú abusas de las personas, cuando tú abusas de esas personas que de alguna manera te creen que trabajan para ti, o aquellas personas que tuvieron para prestarte y no les devuelves el dinero y abusas de su condición, es lo que dice Santiago, llorad y aullad porque las miserias os vendrán. Familia, lo decíamos, todo lo que hagamos en esta tierra, se paga en esta tierra. Todo se paga aquí. Ahora, algo también importante, ¿no? Hay una enseñanza por ahí que dicen, es que el infierno no existe. No, nada se paga ya, todo se paga aquí. Sí, aquí pagas una parte, es en abonos. Aquí vas a pagar una parte de tus malas decisiones, pero el cheque total de tu deuda lo pagas allá arriba, en presencia del Señor. Y eso, mis hermanos, es lo que Santiago les dice. Ahora, pensemos en algo, desde ahí, desde tu posición, desde las riquezas que te ha dado el Señor, sean pocos o sean muchas. Te hago unas preguntas. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo es tu trato con el dinero, con tus posesiones? ¿Cómo tratas al más necesitado, a tu vecino, a tu familiar, al mendigo de la calle? ¿Cómo estás viviendo con esas riquezas que el Señor te ha dado? Es algo que tenemos que analizar. ¿Estás acumulando tesoros? ¿Tu ropa se está llenando, se la está comiendo la polilla? ¿Se está llenando de moho? ¿Estás acumulando riquezas? Ese es el llamado que nos hace Dios. Y mira, para terminar,
Vamos a leer un pasaje, Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 40. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 25, versículos del 31 al 40. Y lo que nos va a hablar aquí nuestro Señor Jesucristo es que hay un juicio final. Tú vas a estar algún día en presencia del Señor. Y como te decía ahorita, todo lo que hagas aquí, allá en el cielo, en la presencia del Señor, dependiendo, porque todos vamos a tener juicio, Todos vamos a tener un juicio. Vayas al cielo o no vayas al cielo, vamos a tener un juicio. Y no sé si ahorita me acordaba, ¿no? Ahí en Apocalipsis, Apocalipsis habla de 2 libros. Habla de un libro, que es el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de aquellos que pusieron su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y hay otro libro, que es el libro de donde están escritos todos tus actos hechos en la tierra. O sea, nada se le escapa al Señor. Y cuando estemos delante de Él, haz de cuenta, va a pasar lista y va a decir, a ver, si estás en Cristo, no vas a perder la salvación. La salvación no se pierde, familia. La salvación ya no se pierde. Pero sí vamos a tener un juicio que se llama el juicio del tribunal de Cristo. Ese juicio, si tú pusiste tu fe en Jesús, cuando tú mueras, vas delante de Él. Si una vez realmente te arrepentiste. ¿Y qué va a pasar? Ese juicio no es para pérdida de salvación, sino el Señor te va a decir, ok, muy bien, fulanito de tal, ok, te arrepentiste, muy bien, empezaste a ir a la iglesia, eres salvo, por eso estás aquí delante de mí, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con esto, con esto, con esto, con esto? ¿Qué hiciste con la salvación que te di? ¿A quién le compartiste el evangelio? Tú veías ahí a la vecina, al familiar y todo que estaba perdido con problemas y nunca le hablaste de la salvación que tenemos en Cristo. Nunca le hablaste de que hay alguien que puede perdonar tus pecados y transformar tu vida. Te di dinero, te di comodidades, te di lujos. ¿Qué hiciste con eso? Entonces vamos a estar en su presencia y de eso va a depender las coronas que nos dé. Pero por otro lado, aquel que no puso su fe en Jesucristo, que estuvo lleno de ídolos, de religiosidad, y que realmente no se arrepintió, va a ser otro juicio. El juicio del gran trono blanco. Ese juicio es el juicio final o la muerte segunda, donde van a estar las personas delante de Él, y ese juicio no es para que a ver si ahí ya los perdona y pasan a la vida eterna, no. Ese juicio es para que el Señor les diga por qué es que se van a ir a la condenación del infierno. Para eso es ese juicio. Y también está ahí el libro de esa vida donde te van a decir, esto hiciste, y por eso vas a ir a una eternidad separada de Dios. ¿Te das cuenta? Fíjate, vamos a leer ahí Mateo 25, 31 al 40. El título que tengo acá dice el juicio final. Fíjate lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones, dice, todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. ¿Cuáles son las cabras? Las que tienen cuernitos, ¿verdad? Está muy explícito esto, ¿no? Dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, a las ovejas, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, heredan el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre, fíjate lo que les empieza a decir Jesús, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿En qué momento, dice, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te vestimos? Versículo 40. Dice, y el rey les dirá,
de cierto les digo que cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Qué quiere decir esto, familia? El Señor Jesucristo está en el mendigo de la calle. El Señor Jesucristo está en el que trabaja en el campo, en el jornal. El Señor Jesucristo está en aquel que a lo mejor te prestó dinero y no le pagaste. El Señor Jesucristo está ahí. Mira, no sé qué piensas tú, pero a veces cuando vamos a la ciudad y llegas al semáforo, y es una realidad, hay mucha gente pidiendo dinero, y más en las grandes ciudades. Para poderles dar a todos, yo creo que sí te tendrías que llevar en ese día al menos unos 200, 300 pesos, para no darles de a pesito y no verte tan mal, ¿no? Bueno, deja de no verte, pues para que sea de bendición para ellos, ¿no? Al menos de 5 pesitos. Tendrías que llevarte unos 200, 300 pesos, y la verdad es que es complicado, familia, ¿no? Y más si todos los días vas a la ciudad, pues entonces trabajarías para ellos. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces estando ahí, sientes feo en el corazón y dices, ¿le doy o no le doy? ¿No? Y sabes, a veces no les puedes dar a todos. Y sabes, muchas veces hay historias de personas que a eso se dedican, que a veces traen hasta una recetita, ¿no? Y pues tienen al hijo o a la mamá enferma desde hace 10, 15 años, ¿no? Y la receta es para los estudios, ¿no? A veces no lo sabemos, tristemente. Pero yo lo que siempre me preguntaba, yo decía, híjole, cuando las veces que no les doy, híjole, ¿y si ese era el Señor Jesús? Si era el Señor Jesús pidiéndome una moneda y estaba probando mi corazón. Puede ser, ¿eh? En el Antiguo Testamento vemos que ángeles se aparecían y tomaban forma humana. Podría ser, para el Señor no hay imposibles. Y yo decía, si ese era el Señor y no les di, ¿cómo traté a esa persona? Pero bueno, vamos a quitarle un poquito la parte mística, si lo quieres ver así. ¿Cómo te estás comportando con tu vecino, con tu vecina? Y entre cristianos, si esa vecina es hija de Dios, hijo de Dios, ¿cómo te estás comportando con ella, con él? ¿Te das cuenta? Porque dice aquí, de cierto te digo que cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, a mis hermanos, me lo hicieron a mí. Quiere decir que eso se lo hiciste al Señor mismo. Y eso es lo que tenemos que pensar. Pedir perdón, arrepentirnos y buscar hacer las cosas de manera diferente, ¿no? El Señor Jesucristo está en cada uno de estos hombres, mujeres y niños que están quebrantados por las injusticias del mundo. Y tan es así que el Señor vino a ellos, y lo dice la Escritura. No lo leas, 1 Corintios 1, 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo que dice, fíjate, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aunque este versículo está en otro contexto, pero el principio es el mismo. A lo vil y lo menospreciado vino el Señor. Entonces debemos de tener mucho cuidado, familia, de cómo nos comportamos con los que están a nuestro alrededor. Cristo está en todo momento viéndonos. Y es lo que hace Santiago en esta carta, hablando de la avaricia, hablando del acumular tesoros aquí en la tierra. Y es un llamado a nuestro corazón de cómo estamos viviendo, cómo estamos manejando nuestras finanzas. Es por eso, familia, que a la iglesia, al templo, porque la iglesia somos nosotros, al templo venimos a seguir siendo transformados,
a que el corazón nos hable directamente, el Señor nos hable directamente al corazón, a nuestro pecado, para seguir siendo transformados. Así que, familia, Dios, el Señor siga bendiciendo tu corazón, siga bendiciendo tu familia, siga bendiciendo tus finanzas, que en cada momento y en cada día tú puedas ser sensible a la voz del Señor, a su llamado. Revisa tu vida. Y sabes, por eso es bien importante, no sé quién de aquí haga un devocional. Si no están haciendo un devocional, pregunten con Free, con Free, que ella tal vez podría conseguir algunos, no sé. Un devocional es tu tiempo diario con Dios. Tú cuando te despiertas en la mañana, en vez de pararte así a hacer otras cosas y todo, si tú no empiezas con Dios en tu corazón en la mañana, con su palabra, créeme que el día no te va a ir bien. Y algunos decimos, ¿sabes qué? Pero no, es que a mí en la mañana no me da tiempo, yo lo hago en la noche. Híjole, ¿qué crees? Que en la noche ya no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque es una realidad. Puedes ver, leer y todo, pero vas y te acuestas. Y el día siguiente, pues se te olvidó. Y entonces tienes todo el día siguiente actuando sin tener palabra de Dios, sin tener enseñanza. Por eso los devocionales se tienen que hacer en la mañana, para que durante el día estés meditando en las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y entonces poder actuar y ser sensibles a la voz de Dios. Entonces, familia, te animo a que en todo momento estés buscando de Dios, que estés buscando del Señor, y que así como Santiago animó a estos hombres y que también nos anima hoy a nosotros, no acumules riquezas, pon tus cuentas bien delante de Dios, repara los daños que tengas que reparar, paga lo que tengas que pagar y pon tu vida bien en orden delante de Dios. Así que vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. Bendito Dios, gracias por tu palabra que hoy has expresado aquí, Señor. Gracias porque sabemos que la vida en Cristo es una vida de continuo crecimiento, una vida donde tu palabra continuamente nos exhorta del pecado, de nuestra mala manera de vivir, de nuestras malas actitudes, de nuestro corazón perverso y engañoso. Y con tu palabra, que es la luz, que es lámpara a nuestros pies, podemos aprender de ti, Señor, y saber y analizar nuestro corazón. Yo te pido por la vida de cada uno de mis amigos y hermanos aquí, que sigas transformando su vida, su corazón, que sigas formando convicciones en ellos para vivir una vida transformada, una vida de arrepentimiento continuo y de perdón, que saliendo de aquí podamos salir y hablar con aquel a quien le hemos fallado, al que hemos estafado, al que tal vez también hemos hablado mal de él, de ella, que podamos ponernos a cuenta, Señor, sabiendo que tú estás en este mundo, Señor, y tú puedes estar en una persona o en otra, tú nos observas en cada momento. La vida en Cristo es una vida de transformación continua y nosotros lo necesitamos, Señor. Te pedimos que esta semana podamos vivir buscando de tu palabra para ser mejores personas en ti, poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para seguir siendo transformados, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén.